La leyenda del culebrón de Pudahuel, parte 2. Por Valentina Place. Todo comienza a mediados del siglo XIX, cuando este lugar aún no era la comuna de Pudahuel, sino una zona de campos y haciendas conocida con el nombre de Las Barrancas. En una de las tierras más extensas de la zona vivían Manuel y Corina, un matrimonio adinerado, dueños de todo lo que se veía a su alrededor, pero que vivían sumidos en una gran tristeza. Llevaban muchos años de casados y no lograban tener hijos. Para la época, no tener descendencia significaba que toda su fortuna y sus tierras pasarían a manos de personas extrañas al morir ellos. Además, la sociedad los miraba con lástima y les hacía señalamientos constantes. Probaron con todos los remedios que les recomendaron médicos y curanderos, rezaron en todas las capillas cercanas, ofrecieron limosnas y cumplieron promesas, pero nada funcionó. Fue entonces cuando la desesperación los cegó con acento agudo por completo. Una noche de luna llena, guiados por una anciana que vivía en los cerros y de la cual se decía que tenía conocimientos prohibidos, subieron en silencio hasta un lugar apartado, lejos de cualquier testigo. Allí, bajo la luz de las estrellas y entre arbustos espinosos, hicieron un pacto. Dicen que prometieron entregarle al diablo lo que más amaban en el mundo, con la única condición de que pudieran concebir un hijo varón y que éste creciera sano y fuerte. La condición fue clara desde el principio. Cuando el joven cumpliera 20 años, se lo entregarían. Meses después, lo que parecía un milagro se cumplió. Corina quedó embarazada y dio a luz a un niño hermoso, al cual llamaron Agustín. Fue el niño más querido y consentido de toda la región. Sus padres le dieron todo lo que deseaba, lo educaron con los mejores maestros y lo protegieron de cualquier mal. Pero con el paso de los años, la alegría se fue transformando en angustia profunda. Los padres no olvidaban lo que habían prometido, y conforme se acercaba la fecha de su 20º cumpleaños, la tensión en la hacienda se hacía insoportable. Cuando Agustín llegó a esa edad, comenzaron los cambios terribles que nadie pudo detener. Al principio, se quejaba de dolores fuertes en las piernas, de que sentía mucho frío en la piel y de que la luz del sol le molestaba demasiado. Luego, su voz se fue haciendo ronca y profunda, hasta que casi perdió el habla por completo. Lo que más aterró a todos fue ver que sus piernas se iban uniendo poco a poco, su piel se cubría de escamas brillantes y frías, y su cuerpo se alargaba, haciéndose pesado y muy fuerte. Se había convertido en lo que todos conocen con el nombre de El Culebrón, una criatura gigantesca, mitad hombre y mitad serpiente, que ya no podía caminar, sino solo arrastrarse por el suelo. Desesperados y con miedo de que alguien descubriera su secreto, Manuel y Corina decidieron construir algo que sirviera de refugio y prisión al mismo tiempo. Encargaron la edificación de una iglesia grande y sólida, la que hoy conocemos como la Iglesia de la Ascensión del Señor. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que la verdadera obra no estaba a la vista. Bajo los cimientos, mandaron a cavar enormes sótanos, bóvedas profundas y una extensa red de túneles secretos que recorrían todo el subsuelo de la zona. Se cuenta que esos pasadizos eran tan largos que llegaban hasta los cerros vecinos, hasta el sector de Loaguirregui, según las versiones más antiguas, incluso hasta donde hoy se encuentra el aeropuerto, todo para que la criatura pudiera moverse de noche sin ser vista por nadie. Allí abajo lo encerraron. Cada día, sus padres bajaban con comida, tratando de aliviar su sufrimiento, pero la transformación había cambiado también su naturaleza. Se decía que, en la oscuridad, ya no reconocía a quienes lo habían traído al mundo, y que por las noches se deslizaba por los túneles, salía a los campos y se llevaba animales de las granjas. Incluso hubo relatos de personas que desaparecieron o fueron encontradas muertas con marcas extrañas, cuando osaban caminar solas por los oscuros caminos. El miedo se apoderó de los vecinos, que empezaron a hablar de algo maligno que habitaba bajo la tierra, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta frente a los dueños de la hacienda. El final de esta historia llegó cuando Corina, ya anciana y consumida por la culpa y el dolor, no soportó ver más el sufrimiento de su hijo, ni el daño que éste estaba causando al pueblo que ella siempre había ayudado. Una noche, bajó sola al sótano, llevando consigo un paño empapado en un veneno fuerte y mortal. Dicen que se acercó llorando, le habló con ternura como cuando él era pequeño, y mientras lo abrazaba con fuerza, le cubrió la cara con el paño. Agustín, o lo que quedaba de él, no se defendió en absoluto, como si hubiera reconocido a su madre y entendido que aquella era la única forma de liberarlo de su condena eterna. Después de su muerte, se dice que el cuerpo no fue enterrado en el cementerio común, sino que quedó allí abajo, en las profundidades de los túneles, porque nadie se atrevió a moverlo de su lugar. Manuel murió poco tiempo después, lleno de una tristeza inmensa. Pero los sucesos extraños no terminaron ahí. Desde entonces, hace ya más de 130 años, empezaron los rumores que perduran hasta hoy en día.
Los vecinos cuentan que, si te acercas a la iglesia cuando cae la noche, se escuchan ruidos sordos, golpes secos y arrastres pesados que vienen desde abajo. A veces hasta se oyen sonidos como de cadenas o susurros entrecortados. Se dice también que hay un olor característico a humedad y a azufre que sale de las rendijas del piso o de las puertas traseras cuando hace calor. Hay relatos de gente que, por curiosidad o por trabajo, ha intentado entrar a las zonas cerradas, a los sótanos o a los pasillos antiguos que permanecen clausurados. Varios de ellos han salido corriendo, aterrorizados, diciendo haber visto sombras muy grandes que se movían rápido por las esquinas, o haber sentido una presencia pesada que les quitaba el aire. Una creencia muy antigua, que se había olvidado mencionar, dice que nadie debía entrar solo, y que si alguien bajaba, debía llevar consigo un rosario y un pañuelo rojo, ya que se creía que el color rojo y la fe eran las únicas cosas que mantenían a la criatura lejos. Quienes no llevaban eso, contaban que sentían que algo los llamaba o los jalaba hacia la oscuridad. También se cuenta que la iglesia fue construida en ese lugar exacto y con una orientación especial, no solo como refugio, sino como una forma de cerrar el mal, usando la fe y las oraciones para mantener encerrado lo que había nacido de un pacto con el diablo. Por eso, durante décadas, los curas y los cuidadores del lugar prohibieron terminantemente que se exploraran los fondos o que se abrieran las puertas antiguas que daban acceso a los niveles inferiores. Hasta el día de hoy, la leyenda sigue muy viva. Muchos aseguran que el espíritu, o lo que quede de aquel ser, sigue habitando en las profundidades de Pudahuel, y que los ruidos y sucesos extraños que ocurren alrededor de la iglesia son la prueba de que el culebrón nunca se fue, y que sigue esperando en la oscuridad de los túneles que él mismo ayudó a cavar.